Buenas tardes, este es nuestro video para el proyecto de literatura y tiempo de lengua castellana. Nuestro tema es la literatura de Francia e Inglaterra entre los siglos XV y XVIII. Este video lo conforman el equipo número 3. Los estudiantes de este equipo son Mariana Mazo Mejía, Melanie Loaiza Ortiz, Michelle Taborda Benjumea e Isabela González Bonilla. Y el equipo número 4 lo conforma la estudiante Manuela Acevedo Pérez, Ángel David Bustos Leal, Emanuel Mauricio Igua Melguizo y mi persona María Paulina Zapata Franco, todos del grupo 11-3. Hola, mi nombre es Manuela Acevedo y yo les voy a hablar un poco sobre el contexto histórico que tuvo la literatura de Francia entre el siglo XV y XVIII. Bueno, para empezar hay que resaltar que toda esta literatura pues obviamente estaba escrita en francés, esa era su característica principal, y esta entraba en una parte de la literatura francófona, que es pues la literatura escrita en francés por los franceses o de otros países como Bélgica, Canadá o Suiza, o de las antiguas colonias francesas. Bueno, se sabe que de la literatura de Francia hubo varias etapas que fueron la Edad Media, el Renacimiento, el clasicismo francés, la Ilustración, siglo XIX, siglo XX, ficción y poesía. Bueno, como aspectos importantes, les cuento que la literatura francesa tuvo un gran impacto en las etapas que desarrollaron la literatura universal y se convertiría más adelante en los principales puntos de referencia para los autores de la posteridad en otras zonas del mundo, destacando en sus contenidos una gran variedad de estilos y géneros que llevarían a sacar obras universales y autores de gran reconocimiento. Es Isabela González Bonilla del grado 11-3. En este video les voy a hablar sobre el contexto histórico de Francia. La lengua francesa es el resultado de la fusión entre diversas lenguas del oïl. Tiene una amalgama de orígenes entre los que se destacan el romano, el germánico, el celta y varias lenguas regionales. La literatura del siglo XV supone una transición entre la literatura medieval y la literatura renacentista, excepto en Italia. Hacia mitad del siglo XVII, con el auge del barroco en Francia, la literatura experimenta otro cambio importante al consolidarse como defensora del clasicismo. De esta manera, el clasicismo en Francia destaca por las representaciones teatrales, así como por su producción en otros géneros de la literatura. Y el siglo XVIII es el que se destaca las luces o la ilustración. En Inglaterra, en el siglo XV supone el fin de la llamada de Middle English I, literatura de inglés medio para la lengua empleada por sus autores. Como en otras tradiciones, predominan los temas religiosos. Si bien en poesía se imponen progresivamente los versos de amor profano. Durante el siglo XVI, en Inglaterra, el clero gozaba de inmensas riquezas en forma de tierras, inmuebles y barras de oro, dentro de las que se incluyen aquellas que se hayan inscrito tanto en inglés antiguo como en inglés medieval, moderno y contemporáneo. También, además de esto, se puede añadir las obras escritas en otros formatos dialécticos del idioma, de manera que la literatura inglesa se refiere a la escritura de las obras y no a la procedencia del autor. La literatura francesa se desarrolla en Francia, esto a finales del siglo IX, debido a la lengua francesa. La lengua francesa es una unión de otras, como la lengua romana, germánica, celta y otras que andaban por alrededor de Francia. Debido a esto es conocida como el latín vulgar. A finales del siglo XV en Francia se terminaba la Edad Media y comenzaba a principios del siglo XVI, XVII y XVIII el Renacimiento en Francia. Esto era un movimiento artístico, filosófico, político y literario que se centraba en el hombre. Los autores de esta época se destacaban por estos mismos. Como primer punto, quiero empezar hablando sobre la historia de origen de la literatura inglesa. Primero, dando a resaltar que esta literatura se fue remontada
en la Edad Media, donde ésta se empieza a escribir en las Islas Británicas, a partir del dialecto llamado anglosajón. Posteriormente, este dialecto recibiría el nombre de inglés antiguo. Sin embargo, como sucedía en otros lugares del mundo, inicia la transmisión oral, que con esta vienen los textos escritos, donde actualmente en algunas ciudades de Inglaterra aún se conservan. Hasta la actualidad hay obras que contienen historias y leyendas épicas que eran conectadas y consideradas de la época. Otro dato curioso también sobre la literatura inglesa que podemos resaltar es la invención de la imprenta, pues como sucedió en otras zonas del mundo, fue determinantemente para el desarrollo de la literatura, dado que al llegar a Inglaterra permitió el florecimiento de la literatura vernácula, así como también fue vital de importancia para la reforma protestante y el humanismo. Estas condiciones pautan parte del contenido de una gran parte de las obras literarias, y así es como llega el aguán literario ingleso con autores como Christopher, Thomas, Francis, Thomas Dekker y por supuesto William Shakespeare. Para continuar, quiero hablar sobre el desarrollo de la literatura inglesa, y esta es posible de identificar a partir de las siguientes divisiones que voy a mencionar, que es la literatura anglosajona, la literatura isabelina, la literatura jabicota y la literatura luego de la conquista de Normanda. Estas dieron gran importancia más que todo en Inglaterra entre los siglos XV y XIX, que fue los que a mi equipo y a mí nos tocó investigar, y en este nos pudimos dar cuenta que estas fueron las que lideraron prácticamente la literatura, incluyendo a estos autores. Otro punto que queremos resaltar sobre la literatura inglesa son las características, esos principales rasgos de la literatura que voy a mencionar. Primero, quiero comenzar con los temas. Una particularidad de la literatura inglesa se relaciona directamente con la variedad de temas de sus obras, que éstas abarcaron a lo largo de la historia y que aún se siguen viendo. Pues bien, como en otras zonas se trabajaban y exploraban diversos ambientes, en la literatura inglesa esos temas toman vital importancia a la hora de la producción literaria. Y unos ejemplos de estos temas son la historia, la política, la religión, el teatro y se podría decir que un poco de drama. Otra característica que podemos resaltar de esta literatura es la influencia externa. Uno de los aspectos más determinantes de la literatura inglesa tiene que ver con recibir influencia por conceptos extranjeros, y esto dio a lograr a construir y conservar un estilo propio que permitió convertirse en uno de los principales referentes en la literatura inglesa. Otra característica que podemos abordar acerca de esta gran literatura es el inglés antiguo, que se lo estuve mencionando al principio. Fue influido más que todo por distintas culturas, lenguas y conocimientos. Estos también tuvieron un impacto en el inglés moderno, lo que generó una serie de producciones poéticas que se regirán por la tradición poética de la época. Para terminar de hablar de las características, quiero terminar con dos que son muy importantes. Una es el contenido político. Especialmente durante la época restauradora, la literatura inglesa presenta muchas de sus obras con evidentes políticos. Pero esto aún no es la producción con características simples ni modernas. Otra característica, que sería la última, son los géneros principales.
Si bien sabemos que la literatura inglesa, por su contacto con los movimientos de la literatura del continente, habrá tocado importantes estilos y géneros, como les mencionaba ahora también. Dentro de esta se destacaron principalmente, otra vez les digo, el teatro y el drama, que estos son géneros principales de una producción artística, pero sin embargo, con el paso del tiempo, la literatura inglesa coge fuerza con las obras poéticas y novelescas. Para finalizar, para hablar un poco de esta literatura, quiero darles las obras y autores más importantes entre el siglo XV y XIX de la literatura inglesa. Entre los máximos representantes de la literatura encontramos como autores que se han convertido en referentes universales, con importantes producciones. Entre ellos encontramos autores como William Shakespeare, como obras como Romeo y Julieta, Macbeth, El Rey Lear, entre otras. También está Charles Dickens, Oscar Wilde con el retrato de Dorian Gray, J.K. Rowling, y además también están los representantes de la literatura de la Restauración como William Wycherley, Hugh Vaughan, John Milton y Gregory Gordon, entre muchos más, con muchas más obras muy importantes e influyentes en esta literatura. Quería también comentarles que en cuanto a la literatura moderna y postermana, podemos encontrar autores como D.I.H., Virginia Woolf, Agatha Christie, P.G., Julian Barnes, Salman Rushdie, Andrés Motion y Martin Amis, entre muchos más que marcaron y tuvieron un proceso muy importante en esta literatura. De verdad es muy grato investigar acerca de esta gran literatura, porque por ella nos pudimos dar cuenta que en realidad la literatura no es solo un texto discontinuo o un párrafo. La literatura va mucho más y tiene una historia muy bonita. Entonces, por medio de... En el siglo XV pasa algo con la literatura francesa, que es el fin de la Edad Media que venía desde el siglo IX. No solo sucede esto, sino que este mismo siglo da inicio al Renacimiento. También a finales del siglo XVIII empezó una revolución. En este periodo, Francia se organizó en torno a una monarquía absoluta. El término antiguo régimen. El término que los revolucionarios franceses utilizaban para designar al sistema de gobierno anterior a la Revolución Francesa, de 1789 a 1799, que era la monarquía absoluta de Luis XVI. Entre los siglos XV y XVIII en Inglaterra predominó la poesía y la novela. Durante esta época se popularizó mucho la prosa y la sátira, modificando escritos con mensajes sectarios. Los que poseían violencia fueron censurados y ocultados. Los que contenían críticas políticas fueron disminuyendo. Tuvo impacto el inglés moderno, creando obras clásicas de poemas basados en la derrota de la invasión franco-normanda. Las etapas de la literatura inglesa se dividen en la anglosajona, Edad Media, Romanticismo, Neoclásica y la Edad Moderna. En Inglaterra, entre los siglos XV y XVIII existieron varios escritores. Hoy hablaremos de dos, que son William Caxton, quien fue un mercader, diplomático e impresor. Caxton llevó la primera imprenta a su país y fue el primer impresor. Imprimió más de 100 obras y la gran mayoría fueron francesas. Luego tenemos a Samuel Richardson, quien casi toda su vida trabajó como editor e impresor y a la edad de 51 años lanzó su primera obra. Y desde ese momento se volvió uno de los escritores más populares y admirados. Una de sus obras es Pamela, quien fue publicada en 1740. Pamela describe la virtud tal como era en el siglo XVIII, no como la que conocemos hoy en día. Pamela trata sobre esta joven que era una criada de una casa de ricos y el hijo del dueño se enamoró de ella y codiciaba su virtud.
Ella logró salir impune y con su virtud, y ese hombre encontró sus diarios y por esta causa decidió proponerle matrimonio. Ahora vamos a ver algunos autores destacados franceses entre el siglo XV y XVIII. El primero de ellos es Corneille Pierre. Este autor francés nació en Francia en 1606 y murió en París, Francia, en 1684. Es considerado uno de los mayores dramaturgos franceses del siglo XVII, junto con Molière y Racine. Fue un maestro de la comedia. La riqueza y diversidad de sus obras reflejan los valores y los grandes interrogantes de su época. Considerado un dramaturgo destacado, recibió una pensión del gobierno y en 1647 fue elegido miembro de la Academia Francesa. Su obra más notable fue El Cid y sus géneros fueron la tragedia, la comedia y la tragicomedia. Otras de sus obras fueron Don Sancho de Aragón, Nicómedes y Andrómeda, las cuales fueron muy bien recibidas por el público. Ahora vamos a ver otro destacado autor francés. Este es François Villon. Este autor nació en París en el año 1431 o 1432. Realmente se desconoce su año exacto de nacimiento y fue desaparecido en el año 1463. Fue un poeta francés del siglo XV. Su creación más celebrada fue la Balada de los Ahorcados, escrita mientras esperaba su ejecución en la horca. Esta es una condena en la cual las personas mueren colgadas de su cuello, es decir, ahorcadas. Los datos sobre este autor son inciertos. De él se dice que era un marginal. Quienes se han abocado a seguir su itinerario y a estudiar su obra lo pintan como el más ilustre y genuino precursor de la poesía maldita. Fue encarcelado en algún momento. Se dice que estuvo involucrado en robos y asesinatos. Él no renovó la poesía de su tiempo, sino que dio una nueva vida a motivos heredados de la cultura medieval que conocía a la perfección y los animó con su propia y original personalidad. A continuación les voy a mencionar una obra de la literatura francesa del autor francés Voltaire. Esta obra fue escrita en el siglo XVIII, en el año 1763. La obra se llama Tratado sobre la Tolerancia. En esta obra, Voltaire invita a la tolerancia entre las religiones, atacando con dureza el fanatismo religioso, especialmente el de los jesuitas. El filósofo francés Voltaire había estudiado en su juventud en una escuela de esta orden, donde se destacó por su ingenio y aplicación. En este tratado, el autor defiende la libertad de cultos y critica las guerras religiosas como práctica violenta y bárbara. El autor sostiene que nadie debe de morir por sus ideas y considera el fanatismo como una enfermedad que debe combatirse. Otro de los autores que es del siglo XVII es Jean de La Fontaine, el cual escribió en el siglo XVII 12 libros, los cuales contienen solamente fábulas, ya que este autor era un fabulista y todas sus fábulas tienen como fin dar una moraleja. Una de estas fábulas se llama La hormiga y la cigarra. France and England, literature between the 15th and 18th centuries. This period of Roman literature is masterful. Some names like those of Rebels, Molière, Shakespeare, more than a name, a vast universe of character and expressions.
Montaigne, founder of the easy gender, joins that a crazy people like vultures and Strand, who created new forms, also belong to this period, to express reality and defeat literary convenience, and mystics like Blake and Defoe, who were more in heaven than of earth. Este video se debe utilizar únicamente con fines académicos y educativos. Es material didáctico de enseñanza y conocimiento.